¿Qué le sucede a un alma cuando hereda una corona empapada de terror? En el gran palacio de Fontainebleau, bajo techos abovedados y paredes bañadas en oro, nació un niño bajo una luna maldita. Su nombre era Carlos, no el conquistador, no el santo. Este Carlos era un príncipe de la dinastía Valois, un niño acunado en seda, pero rodeado de sombras. El reino que heredaría sangraba, internamente, espiritualmente y pronto, literalmente. Francia, a mediados del siglo XVI, era un tablero de ajedrez destrozado por una fe fracturada, donde católicos y protestantes afilaban sus cuchillas bajo los altares. En este nido de víboras llegó Carlos IX, cuya inocencia infantil se pudriría en horror, porque este no fue un rey ordinario. No, Carlos IX se convertiría en algo mucho más monstruoso. Tras los cortinajes del privilegio real, la historia afirma que susurraba a los fantasmas, bebía la sangre de los muertos y cazaba hombres como bestias. Y cuando las puertas de su cordura se rompieron, Francia se convirtió en un banquete de gritos. Su historia no comienza en el triunfo, sino en el silencio. Nacido el 27 de junio de 1550, Carlos fue el quinto hijo del rey Enrique II y de Catalina de Médici, esa emperatriz oscura de la Europa renacentista que tejía poder con veneno y oración. Nunca estuvo destinado a reinar. Pero el destino, cruel e insaciable, devoró a sus hermanos como leña seca. Uno por uno, sus hermanos murieron por enfermedad, por debilidad, por la simple maldición de haber nacido Valois. Para cuando tenía 10 años, Carlos era el siguiente en la línea para llevar una corona que se había vuelto demasiado pesada para cualquier mente cuerda. Fue coronado rey en 1560, tras la muerte repentina y sospechosa de su hermano mayor, Francisco II. Pero no te hagas ilusiones. Carlos no gobernaba Francia. Francia era gobernada por su madre. Catalina de Médici estaba detrás del trono como un ángel oscuro, susurrando al oído de su hijo como si moldeara un golem a partir del duelo. Ella había sobrevivido a conspiraciones, traiciones y exilio. Creía en los presagios, en los horóscopos, en el destino y la muerte. Y creía, con todo el fuego de una reina despreciada por la historia, que los Valois debían sobrevivir, aunque el mundo tuviera que arder por ello. Carlos, mientras tanto, era un niño frágil, de ojos atormentados y manos temblorosas. Era inteligente, sí, pero su alma parecía ya gastada antes de tiempo. Estaba obsesionado con la caza no por deporte, sino por algo más profundo, algo primitivo. Mataba animales sin cesar, a veces decenas en un solo día. Su sed de sangre era insaciable. Volvía a la corte empapado en sangre, sonriendo como un carnicero. No era solo obsesión, era una forma de escape. Ya estaba desmoronándose y, sin embargo, seguía siendo solo un niño, una marioneta con corona, un recipiente para las pesadillas de su madre. El reino que heredó no era un jardín de paz. Francia estaba siendo desgarrada por las guerras de religión. Los protestantes, los hugonotes querían libertad, los católicos querían venganza, los nobles querían poder, y los campesinos querían no morir de hambre. El mundo en el que Carlos entró como rey era un osario de ambición, donde nada era sagrado excepto el hambre de sangre. Y la sangre, muy pronto, fluiría como vino. Al principio, Carlos intentó ser un rey de paz. Hubo tratados, conversaciones, apretón de manos temblorosos, pero fue un esfuerzo condenado al fracaso. Francia estaba demasiado destrozada, demasiado dividida, demasiado empapada en odios antiguos. Con solo 13 años, Carlos ya mostraba signos de inestabilidad mental. Tenía arrebatos violentos, gritaba a los cortesanos, se escondía en armarios, lloraba inconsolablemente frente a extraños. Lo atormentaban lo que llamaba sueños negros, visiones de llamas, cuchillos y ríos convertidos en sangre. Algunos decían que estaba maldito, otros susurraban que su madre lo envenenaba lentamente, dándole brebajes de opio y mercurio para mantenerlo dócil. Sea cual fuera la verdad, el niño rey se estaba transformando en algo completamente distinto.
aún no loco del todo, pero deslizándose delicadamente hacia el abismo. Entonces vino la boda maldita, la boda del destino. En 1572, Catalina de Médici orquestó un matrimonio que, según ella, sanaría a Francia. Su hija, Margarita de Valois, se casaría con el príncipe protestante Enrique de Navarra. Fue un gesto de paz, un intento de cerrar las heridas abiertas entre católicos y hugonotes. La capital se preparó para la celebración. Las campanas repicaron. Nobles de ambos lados se reunieron en París. Iba a ser una unión real. Pero en los pasillos del poder ya se estaban afilando los cuchillos. Catalina, siempre la serpiente, tenía otros planes. Temía la creciente influencia de los hugonotes, temía al propio Enrique de Navarra y, por encima de todo, temía perder el control sobre su hijo inestable. Carlos no controlaba su corte y eso lo aterraba. Estaba siendo presionado por facciones. La familia Guisa, poderosos nobles católicos, querían sangre protestante. Los hugonotes querían justicia por años de persecución. Catalina quería mantener su férreo control del trono. ¿Y Carlos? Carlos solo quería silencio. Los susurros nunca cesaban. Había comenzado a hablar solo, a encerrarse durante horas en sus habitaciones. Se quedaba mirando los espejos y veía cosas que no estaban allí. Tenía solo 22 años, pero ya se comportaba como un fantasma, atormentado por su propio obituario. La masacre comenzó la noche del 23 de agosto de 1572, la víspera de San Bartolomé. Comenzó con un disparo, una hoja, un grito. El almirante Gaspar de Coligny, líder protestante, fue arrastrado de su cama y asesinado en frío. Luego se abrieron las puertas de París al delirio. Durante días, los católicos recorrieron las calles en una frenética organización, asesinando a todo protestante que encontraban. Hombres, mujeres, niños, nadie fue perdonado. El Sena se tiñó de rojo, los cuerpos fueron arrojados a pozos, mujeres embarazadas fueron destripadas, algunas víctimas fueron desolladas vivas. Y desde su balcón real, Carlos IX observaba. Algunos dicen que él dio la orden, otros dicen que fue su madre. Pero lo que es claro, perturbadoramente claro, es que Carlos no hizo nada para detenerlo. De hecho, parecía casi poseído. Testigos afirmaron que corría por los pasillos del palacio gritando: mátenlos a todos, para que ninguno sobreviva y me acuse. Su voz resonaba como una trompeta del infierno. Ese no era un rey, era una bestia desatada. Aquí comenzaron los rumores tan grotescos que han resonado a través de los siglos. Decían que Carlos IX bebió la sangre de las víctimas, que exigió que le llevaran el corazón de un niño hugonote en una bandeja de plata, que mordía carne humana con un hambre que horrorizaba incluso a sus guardias más cercanos, que ordenaba ejecuciones no por estrategia, sino por fascinación perversa. Un sirviente afirmó que el rey pidió probar la muerte de sus enemigos y luego se rió mientras la sangre le chorreaba por los labios. No hay registros oficiales que prueben esto, pero en los susurros decadentes de la historia, la leyenda se quedó. El príncipe caníbal de Francia. Sea metáfora o verdad, la imagen quedó grabada con fuego. Carlos IX ya no era visto como humano, no por el pueblo, no por su corte, y quizás ni siquiera por él mismo. Al final de la masacre, se estima que 0 protestantes estaban muertos. París se había convertido en una tumba, y Carlos, lejos de triunfar, se hundía aún más en la ruina. Estaba plagado de culpa o de algo peor. Pasaba las noches caminando sin rumbo, susurrando los nombres de los muertos. Se negaba a bañarse. Su ropa estaba sucia y rota. Sus uñas crecían largas y mugrientas, como si ya no le importaran las apariencias reales. Escribía cartas manchadas de sangre y lágrimas, hablando de voces en las paredes y la gran mano que gotea sobre mi corona. Tenía 23 años, pero parecía un hombre de 40, vacío y tembloroso. Catalina intentó mantenerlo unido con medicinas y astrólogos. Nada funcionó. Francia, ya destrozada, estaba ahora liderada por un hombre cuya mente era un campo de batalla de gritos.
Y lo peor aún estaba por llegar. Carlos IX se había convertido en una cáscara no de un hombre, sino de algo mucho más miserable. El palacio, antes lleno de música y de los delicados rituales del espectáculo cortesano, se había vuelto silencioso. Demasiado silencioso. Los cortesanos caminaban de puntillas. Los sirvientes se deslizaban por los pasillos como sombras. Cada susurro parecía una oración por misericordia, porque el rey se había vuelto impredecible, no simplemente enfermo, sino desatado. En un momento, reía descontroladamente por nada. Al siguiente, temblaba en una esquina, murmurando que sus sábanas estaban empapadas en sangre que no se podía lavar. No lo estaban, al menos no visiblemente, pero Carlos juraba que sí. Cada noche, las manchas volvían. En 1573, solo meses después de la masacre de San Bartolomé, el rey había descendido a una especie de locura viviente. Había comenzado a pudrirse no físicamente, no aún, pero espiritualmente. Ya no confiaba en nadie. Empezó a sospechar que su comida estaba envenenada y exigía que su madre probara cada plato antes de que él lo tocara. Hacía azotar a sus sirvientes por entrar a la habitación demasiado silenciosamente. Los hacía azotar de nuevo por entrar demasiado ruidosamente. Y aún así, nadie se atrevía a hablar de su enfermedad en voz alta. Francia no tenía un rey. Francia tenía una maldición envuelta en terciopelo. Los médicos reales no tenían nombre para lo que lo afligía. Diagnosticaban melancolía, humores desequilibrados, o a veces simplemente castigo de Dios. Pero Carlos estaba más allá del diagnóstico. Su cuerpo había comenzado a marchitarse. Tosía sangre tan frecuentemente que sus fundas de almohada debían cambiarse cada hora. Sus extremidades se volvieron delgadas y nudosas como ramas muertas. Sus ojos, antes descritos como sorprendentemente alerta, ahora miraban a rincones lejanos, como si observaran figuras invisibles moviéndose por las paredes. Una noche, su chambelán lo encontró sentado en la cama, con lágrimas en el rostro, murmurando a los retratos de sus antepasados. «Vienen por mí», con cuchillos hechos de huesos de niños. Y aún así, Catalina de Médici no soltaba el control. Era incansable. Viuda ya desde hacía casi 15 años, gobernaba como regente en todo menos en el nombre, y había transformado la monarquía en un escenario donde su voluntad era ley. Había sacrificado toda su dignidad, su fe, incluso a sus hijos, para mantener viva la dinastía Valois. ¿Y Carlos? Carlos era el eslabón más débil, pero seguía siendo el rey, su hijo, su creación. Perderlo sería perderlo todo. Así que vertía venenos en sus venas en nombre de la medicina, lo sostenía durante convulsiones y episodios psicóticos, y lo convencía incluso mientras se desmoronaba de que debía aferrarse al poder. Pero el poder se le escapaba. Tras la sangrienta masacre, Europa se horrorizó. Las potencias extranjeras, consternadas por lo que vieron como una locura genocida, comenzaron a cuestionar sus alianzas con Francia. Líderes protestantes en Inglaterra, Alemania y los Países Bajos denunciaron a la monarquía como una entidad demoníaca. El papado, paradójicamente, alabó la matanza enviando a Catalina una rosa dorada en celebración, pero tales victorias sonaban huecas. Francia no estaba solo políticamente rota, sino moralmente devastada. Y Carlos lo sabía, lo sentía en sus huesos. Comenzó a confesar cosas que nadie le preguntaba. En medio de reuniones reales, de pronto soltaba los nombres de hombres a quienes había mandado matar. Luego lloraba y pedía perdón. Se obsesionó con la música, exigiendo que sus músicos tocaran una y otra vez el mismo madrigal melancólico, una pieza sobre el llanto de los ángeles. Se sentaba inmóvil durante horas, moviendo los labios en una oración muda, susurrando disculpas a los muertos. Ni siquiera Catalina podía alcanzarlo ya. Susurros que antes lo calmaban, ahora no significaban nada. Su consejo ya no importaba. Carlos había entrado en un reino más allá de la política, más allá de la familia, vagaba por los corredores de un infierno privado, y en ese infierno
comenzaron a seguirlo los fantasmas. Fueran alucinaciones, visiones o simples delirios nacidos de la enfermedad, Carlos comenzó a verlos por todas partes. Describía figuras sombrías en sus aposentos, hombres sin rostro y túnicas empapadas en sangre. Afirmaba ver los ojos del almirante Coligny mirándolo desde la chimenea, oía llorar a niños desde dentro de las paredes. Por la noche decía que su cama flotaba. Al amanecer despertaba rascándose la piel, convencido de que algo se había metido bajo ella. Los médicos lo sangraban constantemente, tratando de equilibrar sus humores. Pero lo único que salía de su cuerpo era más sangre hasta que estuvo pálido como la cera y el doble de frío. Y aún así, en momentos de extraña lucidez, hablaba de amor. Quizás el aspecto más trágico del desmoronamiento de Carlos Diesío era su desesperado anhelo de afecto. Al fin y al cabo, seguía siendo joven, 23 años. Un muchacho obligado al regicidio, un niño al que su madre enseñó a matar en nombre del legado. Estaba comprometido con Isabel de Austria, una princesa católica, callada y devota, y se casaron en 1570. Pero no fue una historia de amor. Ella era distante, gentil y aterrada. Carlos la trataba con una mezcla de afecto y violencia, incapaz de controlar sus cambios de humor. Pero hubo otra mujer, Marie Touchet, una amante protestante, a la que adoraba con una devoción inquietante. Marie era la única que podía calmar sus ataques, la única que podía apaciguarlo cuando su mente ardía. Tuvieron un hijo juntos, el único hijo conocido de Carlos. En las cartas que le escribió, que aún sobreviven, es irreconocible, poético, tierno, casi cuerdo. La llama mi ángel, mi estrella en la oscuridad. Pero incluso esa luz fue fugaz. Marie no pudo salvarlo. Nadie pudo. La corte comenzó a volverse en su contra. Las familias nobles susurraban sobre su incompetencia. La facción guisa, ahora hinchada de fervor católico y ambición, codiciaba el trono. Catalina empezó a preparar a su hijo menor, Enrique duque de Anjou, para ser el próximo rey. Y Carlos, febril y paranoico, sentía la traición cerrándose sobre él. A veces despertaba en la noche y exigía ver las cartas de su hermano, convencido de que Enrique conspiraba para destronarlo. Acusaba a su madre de preparar al nuevo rey, mientras el actual aún sangraba. Y quizás tenía razón. A principios de 1574, Carlos comenzó a vomitar sangre varias veces al día. Sus ataques de tos duraban horas. Los médicos ya lo admitían. El rey se estaba muriendo. Su enfermedad, probablemente tuberculosis, había avanzado más allá de toda esperanza. Pero otros afirmaban que era envenenamiento del tipo lento, administrado en tónicos a lo largo de los años, disfrazado de medicina, tal vez por sus enemigos, tal vez por su propia madre. Fuera cual fuese la causa, su cuerpo fallaba, su mente le seguía, y aún así, Carlos se negó a rendir la corona. «Moriré», dijo, «como muere Francia», gritando. En sus últimas semanas, era poco más que un cadáver envuelto en terciopelo. Gritaba a los pájaros fuera de su ventana, convencido de que eran mensajeros de Satanás. Arañaba el crucifijo sobre su cama, exigiendo que la figura de Cristo lo mirara cuando muriera. Ya no podía comer alimentos sólidos, solo bebía caldos, que vomitaba en chorros carmesí. Su habitación apestaba a podredumbre y carne húmeda. Los sirvientes se turnaban para limpiar su cuerpo, intentando quitarle el sudor, la sangre, los desechos y el olor que ya lo envolvía como una profecía. Pero la señal más perturbadora llegó en los últimos días. Carlos comenzó a coleccionar huesos. Nadie sabía de dónde los sacaba. Algunos decían que eran de tumbas reales, otros susurraban que eran de víctimas de la masacre, desenterradas en secreto. Los acunaba en la cama, los besaba, les murmuraba. «Me perdonan», decía, «solo susurran misericordia». Les ponía nombres, les cantaba, les pedía perdón, y luego, cuando la fiebre alcanzaba su punto máximo, se decía que los mordía, que los roía, como si intentara devorar la culpa misma.
Si esto ocurrió, si realmente probó los huesos de los muertos, ningún historiador puede afirmarlo con certeza. Pero la historia persiste, grabada en el tejido de su legado. El 30 de mayo de 1574 murió Carlos IX. Tenía 23 años. Su último aliento fue un grito. La muerte de Carlos IX no puso fin al horror, solo lo cubrió con silencio. La corte en Vincennes estaba enmudecida mientras su cuerpo era preparado para el entierro, pero no era el duelo lo que flotaba en el aire, era el alivio. Alivio de que la larga pesadilla de su reinado había terminado. Alivio de que los gritos, la sangre vomitada, los ojos errantes, los espasmos, las blasfemias y los besos a los huesose habían ido por fin. Pero ni siquiera en la muerte Carlos pudo descansar, porque Francia no había terminado con su príncipe caníbal, ni tampoco su madre. Catalina de Médici lloró, o al menos fingió hacerlo. Había enterrado más hijos de los que muchas madres podrían nombrar. Algunos decían que susurró su nombre mientras moría, otros aseguraban que le dio la espalda mucho antes de su último aliento. Lo que no puede negarse es que se movió con rapidez. Antes de que la sangre se enfriara en los pulmones de Carlos, Catalina ya había convocado a Enrique, su siguiente hijo, para que regresara de Polonia y tomara el trono. El cadáver de Carlos aún estaba tibio cuando ella puso en marcha la maquinaria de la sucesión. No había tiempo para el duelo en la dinastía Valois, solo para la estrategia. Pero el cuerpo del rey era un problema. Era ya una ruina en descomposición. Su piel había amarilleado y se pelaba. Sus labios estaban partidos y oscuros. Sus ojos se hundían en el cráneo como monedas sepultadas en cera. El hedor era insoportable. Un sirviente contó que al levantar el cuerpo para embalsamarlo, un líquido negro brotó de su boca. Usaron perfumes, especias, vino cualquier cosa para cubrir el olor. Nada funcionó. Lo enterraron en la Basílica de Saint-Denis, junto a reyes que habían muerto con dignidad. Y sin embargo, incluso entre los muertos, Carlos era una anomalía, una mancha, una advertencia. Al funeral asistieron pocos. Pocos se atrevieron a mostrar un duelo genuino, aún menos pronunciaron su nombre. Porque la verdad era que Carlos IX había aterrorizado a Francia. Había sido un niño rey convertido en carnicero, un monarca de sangre y susurros. Incluso aquellos que se beneficiaron de la masacre de San Bartolomé ahora querían fingir que nunca existió. No querían justicia, querían olvidar. Pero la historia no olvida. Los rumores perduraron. En las tabernas y callejones oscuros de París se hablaba del príncipe caníbal en tonos apagados. Decían que su espíritu nunca había abandonado el palacio, que su fantasma recorría los pasillos con la boca ensangrentada y un hueso en la mano, que los niños nacidos el día de la masacre estaban malditos con pesadillas sobre él, que en las cámaras más profundas bajo Saint-Denis su cuerpo nunca se había podrido porque ya había comenzado a pudrirse en vida. Susurraban que había hecho un pacto con el diablo, que la masacre no fue política, sino ritual, que Catalina ofreció a su propio hijo a cambio de la supervivencia del trono Valois. Locura, por supuesto, pero la locura se había convertido en el lenguaje oficial de su reinado. ¿Y qué hay de la masacre misma, de aquel río de sangre por el que Carlos caminó? Nunca terminó realmente. La masacre de San Bartolomé no resolvió la crisis religiosa de Francia, la avivó. Los protestantes de toda Europa se estremecieron ante el horror, se imprimieron panfletos que describían a Carlos como el nuevo Herodes, el carnicero de los santos, el devorador de la inocencia. En Ginebra, una crónica lo describía como ya no un hombre, sino una bestia, amamantada por demonios y criada en el pecado. Incluso en países católicos surgieron dudas. ¿Cómo podía un rey asesinar a sus propios súbditos con tanto deleite? ¿Cómo podía una monarquía seguir siendo legítima cuando estaba tan profundamente empapada en la sangre de su pueblo? La memoria de aquella semana de agosto de 1572 supuraría como una herida abierta, y Francia seguiría sangrando. Enrique III, el hermano menor de Carlos y su sucesor, no fue un salvador. Era más compuesto, más calculador, pero no menos atormentado. Su reinado vería más guerras civiles,
más asesinatos y finalmente su propia muerte sangrienta. La dinastía Valois estaba muriendo no en un estallido de gloria, sino en un colapso lento, lleno de gusanos. Una casa real devorándose a sí misma desde dentro, y Carlos IX era el símbolo más oscuro de esa descomposición. No fue solo un fracaso, fue una advertencia, una profecía cumplida, pero quizás el legado más perturbador de Carlos IX fue lo estrechamente que reflejaba la enfermedad del poder absoluto. Porque, ¿en qué se convirtió realmente Carlos? Un niño con dominio sobre millones, un muchacho transformado en Dios antes de que su mente se hubiese formado por completo, rodeado de manipulaciones, drogado por médicos, controlado por su madre, presionado por nobles, adorado, temido, engañado, roto, y cuando la maquinaria de la monarquía se agrietó bajo el peso de la sangre y la locura, lo único que pudieron hacer fue llamarlo loco, insano, poseído, como si su alma, y solo su alma, hubiera fallado. Pero, ¿fue así? ¿O fue Carlos simplemente el reflejo del sistema que lo creó? Esto es lo que la historia nos obliga a enfrentar, no solo lo que hizo un hombre, sino lo que fue obligado a hacer. Carlos no surgió de la nada, nació en un sistema que exigía obediencia, manipulación, guerra y legado, una monarquía que no podía sobrevivir sin violencia, una madre que lo amó solo mientras sirvió a sus fines, una corte que aplaudió su crueldad hasta que les resultó inconveniente, y un pueblo que rezó para que su poder lo salvara solo para maldecirlo cuando lo usó. Esta es la podredumbre en el corazón de la monarquía, no solo que rompe a los hombres, sino que lo hace con belleza. Los escritos que dejó Carlos IX, fragmentos de cartas, anotaciones en libros, garabatos desesperados en documentos reales pintan el retrato no solo de un asesino, sino de un muchacho que comprendía su propia destrucción. Sabía que lo usaban, sabía que lo observaban, sabía que cada acto de crueldad lo alejaba más del último vestigio de bondad que aún quedaba en sus huesos, y sin embargo, siguió adelante, porque no había camino de regreso, no había salida, solo la corona, y la corona, como siempre, exigía un precio, uno muy alto, tan alto de hecho que incluso el diablo podría estremecerse. Y ahora, casi 5 siglos después, nos queda una pregunta: ¿realmente Carlos IX comió carne humana? ¿O fue esa historia solo una invención febril de un pueblo tratando de explicar la maldad insondable de su rey? ¿Fue metáfora o locura, símbolo o enfermedad? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto: el hambre en los ojos de Carlos, la sangre en sus manos, el silencio que dejó a sus pasos son reales. Tan reales como las tumbas que llenó, tan reales como el terror que aún flota sobre la línea real de Francia. Aún existen palacios donde caminó Carlos, aún hay piedras que recogieron su saliva, sus pasos, sus oraciones susurradas. Si caminas en silencio por ciertos pasillos del Louvre o escuchas atentamente el viento sobre Saint-Denis, podrías oírlo, aún murmurando, aún pidiendo perdón, aún hambriento. Antes de enterrar a Carlos IX bajo la tierra de su propia caída, debemos enfrentar una última verdad. Esta no fue solo su tragedia, también fue la tragedia de su madre, porque detrás del velo de seda y arsénico se encontraba Catalina de Médici, una reina, una viuda, una madre y la arquitecta de un holocausto espiritual lento. No solo crió a un hijo que se convirtió en monstruo, construyó las condiciones para su descenso, y al hacerlo, se miró en el espejo y no vio solo el reflejo de su poder, sino también la devastación que dejaba tras de sí. Catalina nació en el miedo, hija de Lorenzo de Médici y Madeleine de la Tour d'Auvergne, quedó huérfana siendo apenas un bebé y fue criada en la brutal política de la Italia renacentista, donde las dagas hablaban más alto que las oraciones. Su sangre era noble, sí, pero corría por las venas de una niña que durante años fue un simple peón. El Papa la usó como pieza de ajedrez en sus juegos de poder. Su matrimonio con el futuro Enrique II de Francia no nació del amor, sino de la necesidad. Llegó a la corte como extranjera fea, sin gracia,
ridiculizada por su apariencia y desplazada en favor de la famosa amante de su esposo, Diana de Poitiers. Y aún así, Catalina observó, esperó, aprendió. Cuando Enrique II murió en un accidente de justa en 1559, todo cambió. De repente, esa mujer que durante años había sido tratada como decoración de fondo, se convirtió en la figura más peligrosa de Francia. Su hijo mayor, Francisco II, era demasiado débil. El siguiente, Carlos, demasiado joven. Así que ella dio un paso al frente, no con una espada, sino con silencio, no con tropas, sino con terror. Catalina de Médici gobernó desde detrás de las cortinas y entre las sombras. Era una maestra de la política de corte, de las alianzas y los asesinatos. Y por encima de todo, creía en el poder en su necesidad, su belleza, su violencia. Creía en la astrología, en las señales, en el destino. Se rodeaba de místicos, videntes y envenenadores. Circulaban rumores de que experimentaba con pociones alquímicas, que escondía veneno en libros y anillos huecos, que pagaba a espías para seducir y luego arruinar a sus enemigos. Y, por encima de todo, que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para preservar el trono, incluso a sus propios hijos. Carlos IX fue tanto su creación como su víctima. Lo crió en el crisol del miedo. Le susurraba al oído que todos lo observaban, que los protestantes querían su cabeza, que los nobles conspiraban tras cada puerta cerrada, que solo ella podía protegerlo, que solo en ella podía confiar. Moldeó su mente con precaución y paranoia hasta que dejó de ver a sus enemigos como humanos, solo como obstáculos. Las semillas de la masacre se plantaron en su infancia regadas con las advertencias interminables de su madre, sus brebajes químicos, sus justificaciones teológicas. Para cuando dio la orden, ya no era un niño, era un arma, y sin embargo, lo amaba. A su manera, aterradora. Cuando su salud empezó a deteriorarse, Catalina redobló sus cuidados. Convocó a médicos de Italia y España, algunos de los cuales traían más superstición que ciencia. Ordenó que se le aplicaran reliquias reales en la piel, esperando que el toque divino limpiara la podredumbre. Se sentaba a su lado y le susurraba oraciones en italiano. Lo abrazaba cuando alucinaba, le lavaba el rostro con agua bendecida por obispos. Y cuando empezaron a aparecer los huesos, en su habitación esos objetos sagrados y horribles, que sin duda ella sabía que provenían de algún lugar antinatural, no dijo nada, porque Catalina de Médici conocía el costo del poder. Ella misma lo había pagado una y otra vez, y en Carlos vio el precio final. Cuando murió, lloró, pero no en público, nunca en público. Su dolor se selló tras la misma máscara que había llevado durante décadas, el control. Preparó la sucesión antes de que el cuerpo se enfriara. Organizó el regreso de Enrique desde Polonia para que tomara la corona. Y al hacerlo, preservó el trono por un poco más de tiempo. Pero algo había cambiado. La mujer que una vez gobernó con astucia, ahora gobernaba con desesperación. Francia se deslizaba, los Valois se desangraban, y Catalina, por brillante que fuera, veía cómo su obra se desmoronaba en cenizas. Y luego vino Enrique, el hermano menor de Carlos, más carismático, más calculador, más frío. Enrique había visto cómo se desmoronaba su hermano. Había observado cómo la locura echaba raíces y había tomado nota. Cuando llegó a Francia, la corte elogió su fortaleza, su refinamiento, su aplomo. Pero no vieron lo que traía consigo desde Polonia, un desapego tan absoluto que rozaba lo inhumano. Enrique III se convertiría en un rey obsesionado con las apariencias, los rituales y la muerte. Un rey que formaría órdenes secretas de cortesanos masculinos vestidos con sedas fluidas. Un rey que al final sería asesinado por un monje fanático en un baño de sangre que simbolizaría el último aliento de la dinastía Valois. Es tentador ver la historia de Carlos IX como una de aislamiento, un rey loco, un momento de horror, un alma torcida. Pero la historia no funciona así. Carlos IX no estaba solo. Era parte de una máquina construida por su madre, operada por su corte y alimentada por una nación demasiado adicta a la sangre para detenerse.
El sistema lo creó, lo rompió, lo soltó sobre su pueblo, y luego, cuando ya no servía, lo desechó como carroña. Y el pueblo hizo lo que el pueblo siempre hace. Contó historias, susurró, convirtió el horror en mito, porque el mito era más fácil de soportar que la verdad. El mito del príncipe caníbal, un niño que probó la carne de sus víctimas, un rey que bebía sangre para sentirse vivo, un monarca que amaba el sonido de los gritos, y sin embargo, mira más de cerca, mira más allá de los cuentos de canibalismo, más allá de los panfletos febriles de los protestantes y los aduladores católicos. Lo que encuentras no es un monstruo, no realmente. Lo que encuentras es un niño perdido en un palacio de cuchillos, un niño cuyo cuerpo se rindió antes de que su alma tuviera oportunidad de florecer, un niño que suplicó amor y recibió veneno, que buscó perdón y recibió una espada, y ahora duerme bajo piedra fría, sin nombre para la mayoría, infame para los pocos que aún se atreven a recordarlo. Su memoria no está grabada en monumentos ni celebrada en festivales. Su legado es polvo, porque Francia eligió olvidar. Enterrar no solo el cuerpo, sino el significado. Pero olvidar no es lo mismo que sanar, y el silencio no es lo mismo que la paz. Carlos IX permanece, en el temblor de la tiranía moderna, en el grito de los desposeídos, en la mirada de cada niño obligado a convertirse en arma antes de entender siquiera qué es la guerra. En el oscuro teatro de la historia, hay gobernantes que recordamos por su grandeza, tiranos que recordamos por su violencia y fantasmas que recordamos porque se niegan a desvanecerse. Carlos IX de Francia es algo completamente distinto. No es solo un nombre grabado en tomos olvidados. No es simplemente el joven rey que supervisó una de las masacres más brutales de la historia europea. Ni tampoco es únicamente el niño rey destrozado del que se susurra que consumió carne humana. Es un reflejo, una herida abierta en la piel de la civilización a través de la cual vislumbramos la enfermedad que engendra el poder cuando queda sin control. Nunca estuvo hecho para reinar. Su alma era demasiado frágil, su voluntad demasiado blanda, su mente demasiado porosa para la brutalidad que se esperaba de los reyes. Sin embargo, se le entregó la corona, se le entregó la guerra, se le entregó un puñal y se le dijo que sonriera mientras lo blandía, y a cambio le dio a Francia lo que exigía: sangre. La historia de Carlos IX no es un simple relato de locura, es un ajuste de cuentas, un estudio de lo que ocurre cuando las instituciones de poder devoran a las mismas personas que dicen exaltar. Él no fue un soberano, fue un sacrificio. El legado de Catalina de Médici no puede separarse del suyo. Ella no hundió el cuchillo por sí misma, pero puso la mesa, sirvió el vino, encendió las antorchas y sonrió mientras el mundo ardía. ¿Fue malvada? ¿O simplemente fue una madre obligada a empuñar herramientas monstruosas para preservar su dinastía en un país donde la misericordia significaba muerte? Esa pregunta, como tantas otras, se desangra en la ambigüedad. Pero la historia no ofrece consuelo. Ofrece preguntas que se profundizan cuanto más las miramos. Vivimos hoy en un mundo que se enorgullece de la razón, del progreso, de la transparencia, y sin embargo, la historia de Carlos IX nos recuerda una verdad incómoda, que bajo cada sistema de orden existe la posibilidad de colapso, que cada trono, sea real o metafórico, está equilibrado sobre un cementerio, y que cuando fingimos que el mal solo existe en el pasado, abrimos la puerta para que regrese vestido con ropas nuevas. Es fácil descartar a Carlos IX como una nota al pie, un rey niño loco, un recipiente roto, un devorador desviado. Pero sería un error, porque no se ha ido. Vive en cada sistema que convierte la inocencia en arma, en cada institución que exige lealtad a costa de la moral, en cada nación que entierra sus crímenes en silencio. La historia no es un país lejano, es el espejo en tu pasillo, la pesadilla que parpadea justo detrás de tus párpados cuando te atreves a preguntar ¿qué habría hecho yo si hubiera llevado la corona? Los huesos del príncipe caníbal yacen fríos bajo la piedra francesa, pero el silencio en torno a su nombre aún vibra con tensión,
no por lo que hizo, sino por lo que permitimos que se convirtiera. Ese es su verdadero legado. Y el nuestro, así que recuérdalo. No por los mitos, no por los rumores bañados en sangre, sino por la verdad brutal y horrorosa de que fue real, que ocurrió, que se permitió, y que la máquina siempre tiene hambre de otra alma. ¿Crees que la historia crea monstruosos, simplemente les damos permiso para existir? Comparte tus pensamientos, porque olvidar es fácil. Recordar es la única forma de justicia que nos queda. Gracias por ver el video. Si esta historia te intrigó, no te pierdas este próximo video, es igual de fascinante.